Hay un miedo que muchas madres tienen, que su hija termine cargando con las mismas heridas que ellas. Este vídeo es para entender cómo eso puede pasar y cómo evitarlo, porque a veces reaccionas con más intensidad de la que esperabas. A veces te quedas incómoda después de una conversación y a veces sabes que algo de lo que sentiste no tenía que ver solo con lo que ocurrió. Vamos a poner claridad en eso. Y para que esto no se quede en una explicación teórica, al final del vídeo te voy a dar una forma práctica de revisar lo que estás sintiendo cuando tu hija te desborda, para que puedas distinguir si estás reaccionando al presente o a tu historia y frenar antes de convertirlo en una carga para ella. Todo lo que vamos a hablar aquí no sale de una opinión personal. Las heridas emocionales llevan años estudiándose desde la psicología y el desarrollo infantil. Autoras como Liz Bourbeau popularizaron el concepto de las 5 heridas emocionales. Investigadoras como Brené Brown han profundizado en cómo la vergüenza y las heridas no resueltas influyen en la forma en que nos relacionamos. Y psiquiatras como Sue Johnson han trabajado cómo los vínculos y el apego se construyen desde la seguridad emocional o desde el miedo. He leído, estudiado y he cruzado estas perspectivas, pero lo que casi nunca se aborda es esta pregunta: ¿qué pasa cuando una madre sabe que está herida y no quiere que su hija cargue con eso? Y ahí es donde vamos a poner el foco hoy. Y para que esto tenga sentido y no se quede en una idea general, vamos a ir paso a paso. Primero necesitamos entender si realmente es inevitable transmitir nuestras heridas a nuestras hijas. Después vamos a ver cómo se transmiten de verdad, en cosas pequeñas del día a día. Luego vamos a aclarar una diferencia importante para mí. Proteger no es lo mismo que proyectar. Y también vamos a hablar de por qué a veces reaccionamos con una intensidad que no encaja del todo con lo que ha pasado. Y antes de terminar, veremos qué cambia cuando una madre reconoce su herida en lugar de ocultarla. Al final te voy a explicar cómo detener en el momento si estás reaccionando desde tu historia y qué hacer con eso. Y hay algo importante antes de entrar en todo esto. Cuando se habla de heridas emocionales, casi siempre el foco está en tu infancia o en cómo sanarlas. Y eso es necesario, pero hay una parte de la que se habla mucho menos. ¿Qué pasa si todavía no lo has trabajado? ¿Qué pasa si estás en el proceso? O incluso si crees que ya lo has superado, pero un día algo te toca y vuelve a doler. Porque hayas sanado mucho o poco, sigues siendo madre todos los días. Y en este vídeo no va de revisar tu pasado, va de cómo tu pasado puede aparecer en la relación con tu hija hoy. Porque muchas veces creemos que estamos protegiendo a nuestras hijas, cuando en realidad estamos intentando que no vivan algo que nosotras no hemos podido resolver del todo. Y eso cambia completamente la conversación. ¿Es inevitable transmitir nuestras heridas a nuestras hijas? La primera cosa que necesitamos entender es esta. No es inevitable, pero tampoco es tan simple como decir yo ya lo tengo trabajado. Porque una cosa es cómo estás cuando todo va bien y otra muy distinta es cómo reaccionas cuando algo te toca. Y ahí es donde está el tema. Tu hija hace algo y de repente te duele más de lo que debería. Te enfadas más de lo que esperabas, te angustias y en ese momento tú no piensas, esto es mi herida hablando. No, tú piensas que tienes razón, que lo que está pasando es grave, que tienes que intervenir. El problema no es tener heridas. El problema es no darte cuenta de que se ha activado. Porque cuando no te das cuenta, reaccionas desde ahí y lo justificas. Y cuando más abierta está esa herida, más sensible, más en resolver, menos margen tienes entre lo que sientes y lo que haces. Y ahí es donde se complica. Entonces, ¿es inevitable? No, pero requiere algo incómodo, darte cuenta de que a veces lo que estás sintiendo no tiene que ver solo con lo que tu hija ha hecho, sino con lo que eso despierta en ti. Y eso no siempre es fácil de ver en el momento. ¿Cómo se transmiten realmente las heridas? Se transmiten cuando la herida ocupa demasiado espacio dentro de ti. Parece obvio, ¿verdad? Déjame ser un poco más concreta.
Se transmite cuando la herida o las heridas están muy recientes o cuando nunca las has mirado o cuando crees que ya están superadas pero todavía hay partes que duelen o cuando estás cansada y tienes menos margen emocional. Ahí el foco deja de estar en lo que está haciendo tu hija y pasa a estar en lo que eso despierta en ti. Y entonces empiezas de hacer de bruja o de adivina, llámalo como quieras. Te voy a poner un ejemplo. Tu hija no responde un mensaje y en tu cabeza empieza: seguro que pasa de mí, seguro que ya no le importo, seguro que está eligiendo a otros antes que mí. Nada de eso ha pasado o es cierto, pero tu cuerpo ya lo está viviendo como si fuera real. ¿No te ha pasado alguna vez que sueñas que alguien te hace algo horrible o te enfadas con esa persona y cuando te despiertas sigues enfadada con esa persona? Esa persona no ha hecho nada ni te ha visto, todo ha pasado en tu sueño, pero tu cuerpo no distingue tan bien entre lo imaginado y lo real. Con las heridas pasa algo parecido. La historia se monta dentro, la emoción se activa dentro. Y cuando tienes a tu hija delante, tú ya vienes con todo eso encima. Ella no sabe que llevas 20 minutos imaginando abandono. Solo nota que estás más fría, más cortante, más reactiva. Y si eso ocurre una vez, pues no pasa nada. Pero si ocurre muchas veces, la relación empieza a organizarse alrededor de eso. Tu hija aprende que temas te alteran. Aprende qué cosas es mejor no contarte. Aprende cómo adaptarse para que no te duela. Y ahí es donde se va construyendo el patrón. No hace falta que grites, no hace falta que insultes. Basta con que tu herida esté dirigiendo la escena más veces de las que te gustaría. ¿Qué diferencia hay entre proteger y proyectar? Primero vamos a aclarar algo. Proteger no es negativo. Las madres vemos cosas, la experiencia existe. La edad, lo vivido, te da una capacidad de anticipar riesgos que tu hija todavía no tiene. O como dice la madre de Rapunzel, madre sabe más. Y eso es real. Hay veces que sabes que una relación no pinta bien, que una amiga no es buena influencia o que una situación puede acabar mal. Y eso no siempre es la herida, a veces es criterio. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Para mí la diferencia está en cómo lo gestionas. Cuando estás protegiendo, no necesitas controlar, necesitas conversar, necesitas abrir preguntas, decir cosas como: ¿qué te gusta de esta persona? ¿Cómo te sientes cuando estás con ella? ¿Qué harías si pasara esto? Estás fortaleciendo su pensamiento crítico, le estás dando herramientas y sabes que puede equivocarse. Y aún así confías en que aprenderá. Cuando estás proyectando, la energía es otra. Hay más urgencia, menos margen, más necesidad de que haga lo que tú crees correcto. Porque algo en ti no quiere volver a vivir lo que vivió. Y entonces prohíbes u obligas a hacer o dejar de hacer cosas con la excusa de proteger. Cuando en realidad esa prohibición no siempre nace de un riesgo real. A veces nace del recuerdo, del pasado que no quieres volver a repetir. Y ahí es cuando hay que hacer la pregunta: ¿cuánto estoy imponiendo esto? ¿A quién estoy protegiendo realmente? ¿A mi hija o a mí? ¿Estoy intentando evitar un dolor posible o estoy intentando no volver a sentir el mío? Y esa diferencia no siempre se ve, porque tu estado emocional o tu herida no te deja. Por lo tanto, si cuando tu hija decide algo, tú puedes tolerar tu incomodidad y seguir acompañando, probablemente estás protegiendo. Si necesitas que cambie su decisión para poder quedarte tranquila tú, ahí quizás hay algo más que protección. Es proyección y muy posible autoprotección. ¿Por qué reaccionamos con más intensidad de la que la situación requiere? ¿Te acuerdas del ejemplo del sueño? Sueñas con alguien que te traiciona, te despiertas enfadada y sabes que no ha pasado, pero tu cuerpo sigue reaccionando. Eso pasa porque el cerebro no funciona solo reaccionando a lo que ocurre, funciona prediciendo. El cerebro es un órgano predictivo. No espera que algo pase para reaccionar. Anticipa lo que cree que va a pasar basándose en experiencias anteriores. Y cuando has vivido una herida fuerte, abandono, rechazo, traición, esa experiencia no se guarda solo como un recuerdo narrativo. Se guarda como memoria implícita. La memoria implícita no tiene palabras. No dice: esto me recuerda cuando tenía 15 años. Solo activa sensaciones. Esa memoria vive en circuitos más antiguos del cerebro, conectados con el sistema límbico, con el hipotálamo y con el eje del estrés. Cuando tu hija
hace algo que se parece, aunque sea ligeramente, a una experiencia pasada que fue dolorosa, el cerebro no dice esto es distinto, dice esto se parece y activa el mismo patrón fisiológico. No porque esté confundido, porque su función es prevenir que algo vuelva a doler. Y aquí entra un concepto más fino, la neurocepción, término desarrollado por Stephen Porges. La neurocepción es la capacidad automática del sistema nervioso de detectar seguridad o amenazas sin que sea consciente. No es pensamiento, es escaneo corporal. Si tu sistema nervioso detecta algo que asocia con pérdida, humillación o traición, puede activar defensa aunque la situación actual no sea objetivamente peligrosa. Y cuando se activa defensa, pasan varias cosas más complejas que amígdala arriba, córtex abajo. Se reorganiza la energía del cuerpo. En heridas asociadas a abandono, suele activarse más el sistema de ansiedad y búsqueda. Hiperactivación, necesidad de contacto, dificultad para tolerar distancia. En heridas asociadas a la humillación o rechazo, puede activarse más el sistema de amenaza social, vergüenza, hipervigilancia, sensibilidad extrema a evaluación. En heridas de traición suele activarse vigilancia cognitiva, necesidad de controlar información, sospecha, sobreinterpretación. Cada herida tiene un perfil de activación distinto, por eso no todas reaccionamos igual ante lo mismo. Y lo más importante, cuando el cerebro está en modo predicción defensiva, tu interpretación se vuelve más rígida. No estás viendo lo que está pasando, estás viendo lo que tu sistema teme que pase. Y como el cuerpo ya reaccionó primero, tu mente construye una historia para justificar esa reacción. Por eso después dices, no sé por qué me puse así. No fue irracionalidad, fue predicción basada en memoria implícita. Y eso repetido en el vínculo madre-hija va creando una dinámica donde tu sistema nervioso y el suyo empiezan a influirse mutuamente. La transmisión no es solo emocional, es fisiológica. Quiero explicarte algo importante y que es importante que tengas en cuenta. Al principio, cuando ella es pequeña, tu hija no analiza nada. No piensa, mamá tiene una herida del abandono. Lo que hace es sentir el clima. Si cada vez que se separa un poco nota tensión, si cada vez que guarda algo para sí misma nota inquietud, si cada vez que toma una decisión autónoma hay una activación fuerte, su sistema nervioso va registrando eso. Lo registra como una experiencia corporal repetida. El cerebro infantil es extremadamente moldeable y lo que más organiza un cerebro en desarrollo no son los discursos, es la repetición emocional. Si desde pequeña aprende que la distancia genera ansiedad en casa, su sistema empieza a asociar distancia con peligro. Si aprende que el error genera desregulación, puede asociar equivocarse con pérdida de seguridad. Y en la adolescencia es el momento en el que esos patrones salen fuera, porque ahí empieza a relacionarse con otros iguales. Empieza la tribu, empieza la pareja, empieza la separación real y entonces el patrón aprendido se activa en otros vínculos. Y ahí puede aparecer la misma ansiedad ante el abandono, la misma hipervigilancia ante la traición, la misma necesidad de agradar para no ser rechazada. No ha vivido tu historia, pero ha aprendido la forma en la que el sistema responde ante ciertas amenazas. La transmisión no siempre es una copia literal de la herida, a veces es una copia del modo de reaccionar, y eso empieza mucho antes de que te des cuenta. ¿Qué cambia cuando una madre reconoce su herida en lugar de ocultarla? Cuando hablamos de reconocer una herida dentro del vínculo madre-hija, no estamos hablando de convertir a tu hija en tu confidente ni de contarle cosas que no le corresponden por edad. Estamos hablando de algo más sencillo y a la vez más profundo, construir una relación donde lo emocional no sea un tabú. Un vínculo fuerte no se construye solo con normas, ni con protección, ni con buena intención. Se construye con confianza, y la confianza no aparece porque sí. Se va creando cuando hay coherencia entre lo que sientes y lo que muestras, cuando no conviertes tus emociones en órdenes, sino en una conversación. Una hija que crece en una casa donde solo le dicen lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer, aprende obediencia o rebeldía.
Pero una hija que crece en una casa donde se puede hablar de lo que le duele, de lo que le da miedo, de lo que salió mal y también de lo que salió bien, aprende criterio. Y el criterio protege más que el control. Reconocer tu herida dentro del vínculo no significa explicarle todos los detalles de tu historia. Significa que cuando algo te toca, puedes nombrarlo como tuyo. Significa que cuando te equivocas, puedes decirlo. Significa que cuando una escena de película te remueve, puedes comentarlo. Que cuando surja una conversación sobre sexualidad, sobre relaciones, sobre amistades, no cambies de tema porque incomoda, sino que adaptes el lenguaje y participes. Si son pequeñas, hablarás de límites, de cuidado del cuerpo, de consentimiento de una manera muy básica. Si van creciendo, podrás hablar de cómo fue tu primera relación, de qué aprendiste, de qué harías distinto, no como advertencia súper dramática, sino como pues la experiencia de la vida. Y eso se traduce en que una hija no tiene que adivinar lo que se puede decir y lo que no siente que ciertos temas son peligrosos porque mamá se altera, que sabe que puede preguntar sin miedo a nada. Cuando una madre reconoce sus heridas y las coloca en su sitio, no como excusa, no como descargas, sino como una parte de su historia, está enseñando algo esencial, que las emociones se gestionan, no se imponen, y ahí el vínculo se fortalece. Porque la confianza es bidireccional. No puedes exigir apertura si tú nunca te muestras. No puedes pedir que te cuente lo que siente si tú nunca nombras lo que sientes. Cuando hay reciprocidad emocional, se crea un espacio donde la hija desarrolla pensamiento crítico, capacidad de cuestionar, capacidad de detectar cuando algo no le encaja y sobre todo capacidad de pedir ayuda. Y eso cambia radicalmente el riesgo de transmisión, porque el vínculo se convierte en un espacio donde lo emocional se puede revisar. Y cuando se puede revisar, ya no se hereda de la misma manera. La señal y qué hacer cuando tu herida se activa. Al principio del vídeo te decía que no quería que esto se quedara solo en teoría, que iba a darte algo concreto para que cuando estés en mitad de una escena, en mitad de una situación, puedas detectar si está hablando tu herida y qué hacer con esto. Así que vamos a bajarlo a tierra. La señal no es una frase que aparezca en tu cabeza, la señal es una sensación, es como cuando notas que la emoción se desborda, que el cuerpo se te acelera, que tu tono cambia antes de que hayas decidido cambiarlo. Es decir, cuando la escena es pequeña, no ha pasado nada súper grave, pero aún así tú notas que por dentro se siente como algo súper gordo. Ahí suele estar la activación. Y ojo, no estoy diciendo que tu hija sea una santa y que nunca haga nada, porque inevitablemente tu hija se equivocará y será normal que le eches la bronca. Pero a veces lo que ha hecho ha tocado algo en ti que ya está sensible. En ese momento no necesitas entender toda tu historia, necesitas espacio. Y ese espacio se abre con 3 movimientos muy simples. Primero, para un segundo y separa el hecho de la interpretación. ¿Qué ha pasado exactamente? Después, mírate a ti. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? Sin explicarlo, sin justificarlo. Y por último, la pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente me da miedo aquí? Esa tercera pregunta es la que cambia según tu herida. Si lo que más se activa en ti es abandono y tu hija prefiere estar con sus amigas, la pregunta no es solo ¿por qué no quiere estar conmigo? Es ¿me está dejando o me está costando aceptar que ya no soy el centro? Ahí la diferencia no es pequeña. Una cosa es la pérdida real y otra es el crecimiento natural. Si lo que se activa es el rechazo y no quiere contarte algo, puedes preguntarte, ¿me está excluyendo o está empezando a construir su intimidad? No es lo mismo sentirse fuera que aceptar que tu hija tiene un mundo propio. Si tu herida es la traición y descubres que no te contó algo, la pregunta es, ¿hay una mentira que rompe la confianza? ¿O estoy anticipando una traición porque no tolero la incertidumbre? A veces lo que duele no es el hecho, es no controlar la información. Si se activa la humillación y te responde delante de otros, la pregunta puede ser, ¿me ha faltado el respeto? ¿O me ha dolido sentirme cuestionada? No es lo mismo un límite firme que una ofensa.
Y si lo que más te mueve es la injusticia y algo no se hace como tú consideras correcto, la pregunta sería, ¿esto es objetivamente injusto? ¿O me cuesta tolerar que no todo se haga a mi manera? En cada caso, la escena externa puede parecer similar. Lo que cambia es desde dónde la estás viviendo, y esa distinción no elimina la emoción, pero evita que la emoción se convierta automáticamente en norma. A veces confirmarás que sí hay que intervenir. Otras veces descubrirás que lo urgente no era corregirla a ella, sino regularte tú primero. Y ese pequeño margen, ese segundo de conciencia antes de actuar, es donde empieza a cortarse la transmisión, porque dejan de dirigir la escena sin que te des cuenta. Hemos estado hablando de algo que muchas veces aparece después de una discusión o después de un momento tenso. Esa sensación de preguntarte si lo que acaba de pasar era realmente por lo que ocurrió o si había algo más detrás. Y después de todo lo que hemos ido viendo, quizás la idea no es salir de aquí pensando, tengo que hacerlo mejor. Más bien es salir pensando, puedo mirarlo. Porque lo que realmente cambia las cosas no es no tener heridas, es darte cuenta de cuándo están tomando el mando. A veces te darás cuenta en el momento y otras veces será después, cuando ya ha pasado la tormenta y te quedes pensando, se me ha ido un poco de las manos. Y aunque sea después, eso ya introduce algo distinto en la relación, ya no es automático. Al final, lo que pesa no es que sientas miedo, enfado o angustia. Lo que pesa es no saber que eso también es tuyo. Cuando empiezas a reconocerlo, aunque sea un poco a poco, el vínculo se vuelve más claro, más respirable, más honesto. Y eso no elimina las heridas, pero sí evita que se conviertan en una cadena invisible. Si este tema te ha removido, si te has visto en alguna de las escenas que hemos descrito, aquí tienes más espacios para seguir profundizando. A veces desde la comprensión, como este tipo de vídeos, y otras veces desde el cuerpo, cuando la emoción es demasiado intensa y necesitas parar, sentir y ordenar por dentro. Para eso están las meditaciones del canal. Si sientes que este lugar te acompaña en momentos así, puedes suscribirte y volver cuando lo necesites. No hay prisa, no hay exigencia, solo un espacio para entender un poco mejor lo que nos pasa sin convertirlo en culpa. Momento crisis. Cuando algo aprieta, aquí se habita.